Bueno, vamos a comenzar a trabajar ajustándonos un poco a lo que veníamos trabajando en la última clase, ¿no? Veníamos trabajando un poco sobre los efectos y también les estaba explicando las diferentes dinámicas que tiene Audition para aplicar los efectos, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos un audio, lo abrimos, le modificamos la voz y de pronto ya llegamos hasta ahí, ¿no? Pero pues nos estamos perdiendo quizás lo mejor del programa, que es toda la gran parte de la facilidad de la edición no destructiva que vamos a comenzar a ver el día de hoy. Bueno, pero entonces antes de ver esa parte quiero aclarar un tema que se me hace que es muy importante, que es el tema del bastidor de efectos. Y para eso voy a abrir un audio. Recordemos que aquí en el panel archivos nosotros podemos darle doble clic, podemos también ir aquí a esta carpetita que se llama abrir archivo. Voy a subir acá un poco la interfaz para que la podamos ver un poco mejor, más o menos por ahí. Hacemos clic en la carpetita y vamos a abrir este audio, contamos con y lo abrimos. Listo. Habíamos visto en la clase pasada que teníamos el fade in, el fade out, la posibilidad de eliminar porciones, de colocar silencios, de ir nivelando con los volúmenes, pero todo ese comportamiento, todo ese manejo que nosotros estamos haciendo y que hemos hecho hasta el momento ha sido edición destructiva, ¿sí? O sea que estamos dañando como tal en este momento los datos de los decibeles como tal, ¿no? Si yo por ejemplo selecciono esto acá y le digo suprimir, pues eso ya se borró. O sea, ya esa porción de información ya no existe. Aunque a veces de pronto no por el afán y todo esto lo puede hacer y a veces se requiere, pues muchas veces queda mejor hacerlo de otra manera, pero es importante que tengamos en cuenta eso, ¿no? Que la aplicación, cuando yo hago doble clic, por ejemplo, aquí en este MP3, todo lo que estamos haciendo acá directamente, lo estamos haciendo sobre el archivo destructivamente. Bueno, pero entonces, ¿cómo es esto del bastidor de efectos? Que vimos un poco de esto en la clase anterior. Bueno, pues el bastidor de efectos es este, es un panel, ¿no? Que aparece aquí, el bastidor de efectos. Y ese panel tiene algunos botoncitos, algunas secciones que vamos a ir explicando un poco más detenidamente. La vez pasada pues lo vimos por encima porque yo apliqué un efecto, pero quiero que lo miremos un poco más detalladamente. Por ejemplo, hay que tener en cuenta que el bastidor de efectos tiene una serie de ajustes preestablecidos. Eso significa que acá ya hay unos efectos que nosotros podemos utilizar. Si yo por ejemplo selecciono acá Echo Center Image, voy a colocar aquí un ejemplo, nosotros nos damos cuenta, y voy a acercarme para hacer acá muy concreto y exacto, que no nos perdamos nada de la lógica de esta interfaz, que aquí hay algo de pronto particular, ¿no? Por ejemplo, hay unos numeritos acá, ¿no? Y esos numeritos van hasta 16. ¿Eso qué significa? Que nosotros podemos colocar hasta 16 efectos en pila al tiempo, que pues se me hace mucho, ¿no? O sea, yo a lo mucho coloco 3, 4, 5, que es lo normal. Y esos efectos tienen algo que se llaman los conmutadores de energía. ¿Qué son los conmutadores de energía? Pues este botoncito que nosotros estamos viendo acá, ¿sí? Este botón verde. Hagan de cuenta que este es como un on-off, ¿vale? Entonces yo seleccioné acá un Echo Center, este es el efecto que tengo, y ese efecto para que pueda producir la sensación o eso que se le aplicó, ese efecto como tal, esa idea del efecto que tiene, pues tiene 3 efectos, ¿sí? Digamos que este preestablecido es la unión de 3 efectos que son modificables y que pueden ser más. Yo puedo trabajar eso como yo quiero. Voy a seleccionar esta parte de aquí al principio y le voy a decir aplicar. Contamos con experiencia en el desarrollo de... ¿Sí ven? Entonces ahí como que se repite. Contamos con experiencia. Escojamos otra sección más o menos por aquí. Miremos por ejemplo hip hop vocal. Cuando aparece este aviso quiere decir que necesitamos decirle al botón aplicar para que el efecto lo podamos pre-escuchar. Ya queda ok, entonces seleccionamos esto, le decimos aplicar, venimos por aquí. De proyectos exitosos en Colombia, proyectos exitosos en...
ahí como que se sube un poquito la voz, ¿no? Y así pues ustedes van mirando los diferentes tipos de efectos. Este por ejemplo es un karaoke que iría bien por ejemplo si estamos utilizando una pista que tenga audio con música y queramos suprimir la voz, pero pues acá se baja bastante la voz. Contamos con experiencia en el desarrollo de proyectos exitosos. ¿Sí ven? Y cada vez que ustedes quieran aplicar ese efecto, pues sencillamente lo seleccionan y lo aplican. En este caso se llama Karaoke Machine y le decimos aplicar, ¿sí? Igual si ustedes le quieren decir acá no volver a mostrar, bueno, tal, y aquí le decimos aplicar. Bueno, entonces... Proyectos exitosos en Colombia, Estados Unidos y Entonces así se aplican los efectos a través del bastidor de efectos de manera destructiva, porque recordemos también, como en alguna clase les mostré, que en la parte de arriba pues tenemos los efectos y yo puedo acá decirle quiero una amplitud de compresión, quiero un eco y pues claro, lo podemos estar aplicando, pero la ventaja del bastidor es que, como les digo, nos va apilando varios efectos a través de un preestablecido, ¿sí? De hecho, yo podría decirle default, ¿cierto? Que no tiene absolutamente nada. Y yo mismo como ir colocando las cosas, ¿no? Como decir, bueno, yo quiero que esto tenga una compresión y que esa compresión sea multibanda y que sea, por ejemplo, elevar voces. ¿Sí? Vamos a colocar ese efecto. Listo. Entonces, este conmutador que está acá, este conmutador de energía, me está mostrando ese compresor multibanda, ese efecto. Y resulta que aquí yo le puedo colocar, bueno, y ahora quiero un retardo o un eco. Entonces voy a ponerle un eco. Y acá digo qué tipo de eco quiero. Entonces quiero un eco espeluznante, listo. Y acá quiero otro efecto que sea, por ejemplo, una reducción de ruido, o lo podemos colocar un limitador forzado, por ejemplo, que se utiliza bastante, ¿sí? Bueno, diferentes tipos de efectos, y ustedes se van dando cuenta cómo se van apilando esos efectos. Voy a colocarle reverberación sencilla. Lo dejamos así como está y listo, ¿sí? Y así, obviamente que esto exige que nosotros practiquemos mucho, que tengamos muy buen oído, que conozcamos los efectos, que conozcamos algo de conceptos, ¿no? ¿Qué significa el eco? ¿Qué significa la reverberación? ¿Qué significa la compresión? Algo de eso les voy a explicar la clase entrante, ¿no? Cuando vamos a ver un poco más sobre centralizarnos en todo lo que tiene que ver con efectos. Pero una vez que nosotros vamos conociendo más o menos lo que tiene que ver con cada uno de los conceptos, pues vamos a ir aplicándolos. Entonces, a esto yo le voy a colocar un nombre, mi efecto, ¿sí? Entonces, cada vez que yo lo quiera, pues ya lo voy a tener acá, ¿sí? Ya lo voy a tener acá. Entonces, por ejemplo, aquí dice default, listo, default, pero cuando yo quiera mi efecto, entonces lo busco. Aquí está, mi efecto está abajo, pronto ustedes no lo están viendo, voy a ir por acá, mira aquí se alcanza a ver, mi efecto está de último, voy a hacer clic, selecciono una partecita, le digo aplicar y ahí yo ya lo aplico. Voy a darle deseleccionar, clic por fuera, voy a ir a inicio. Contamos con experiencia en el desarrollo de proyectos exitosos. ¿Sí ven? Entonces todo eso tiene ese efecto que obviamente yo puedo venir por acá, editar el efecto, ¿no? Si de pronto quiero cambiarle algún tipo de parámetro en particular, si quiero añadirle, si quiero colocarle de pronto alguna cosa más, lo puedo hacer. Aquí puedo seguir colocando más y más en este bastidor de efectos que vuelvo y recalco, lo estamos aplicando ahora directamente sobre una pista abierta sencilla. ¿Qué más tenemos por acá? Le podemos colocar el volumen de entrada y de salida, que lo que se recomienda es que sean lo mismo, o sea, si yo le coloco acá un valor de 4.2, pues acá también se recomienda un valor similar, ¿no? Puede ser también de 4.2 o ustedes van mirando lo que le quieran colocar. Si presionamos la tecla Alt en la gran mayoría de controles que vemos en Audition con clic, esos valores vuelven a 0. ¿Listo? Y recordemos este valor de seco. Oye, por acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué significa esto de seco? Que yo puedo hacer que ese efecto Una experiencia en el desarrollo de se sienta menos proyectos. Contamos con o se sienta más.
Si yo le digo, por ejemplo, seco totalmente, le coloco acá play, Contamos con el... no se siente nada. Pero si yo le digo, por ejemplo, húmedo, me coloco por acá, Contamos con el... se siente todo el efecto. Entonces este valor que está acá es una transición del efecto, de qué tan intenso, qué tan completo, qué tanto se sobrescribe el efecto sobre la pista en este caso, o si quiero ir atenuando ese efecto, y pues en este caso me iría mejor si yo lo atenúo, ¿no? Si lo dejo por ejemplo por aquí. Contamos con la experiencia. Sí, entonces se siente un poco de eco, pero no tan fuerte como si estuviera completamente húmedo. Contamos con la experiencia. Sí, se siente mucho más fuerte. Bueno, ¿qué más tenemos por aquí? Vamos a estirar esto acá un poquitito. Bueno, miren que ahí se alcanzan a ver todos los canales, ¿no? Podemos, por ejemplo, seleccionar mi efecto y decirle, ¿sabes qué? Ya no lo quiero. Y decirle eliminar. ¿Sí? Lo puedo eliminar. Dice que si lo quiero eliminar, sí, lo eliminé. Pero tengo la estrellita y resulta que esa estrellita quiere decir que me lo puede guardar como un favorito. ¿Sí? Si ustedes recuerdan en la clase anterior, yo les mostré lo que eran los favoritos, entonces yo le puedo decir favorito, reverb 1. Aceptar. Entonces, ese es mi favorito, entonces yo lo tengo por acá y lo puedo utilizar aquí por esta parte. También tenemos esto que me parece muy importante que dice proceso. Entonces, puede ser selección o puede ser todo el archivo. Entonces, si yo le digo todo el archivo, cuando yo le diga aplicar, a pesar que yo tenga seleccionada cierta parte, él aplica el efecto a todo. Escuchemos. Contamos con la experiencia en el desarrollo de proyectos exitosos en Colombia, Estados Unidos y Latinoamérica. Tengamos en cuenta que existe el historial. El historial que lo hemos visto en Photoshop, que lo vimos también en Premiere y en diferentes tipos de aplicaciones de Adobe, también se encuentra acá. Vamos a subir esto por aquí. Y aquí está el historial, miren, todo lo que nosotros hemos hecho, los últimos pasos, y yo puedo devolverme, ¿no? Decir, bueno, yo quiero ir hasta donde estaba añadir eco. Yo quiero ir hasta donde estaba aplicar bastidor de efectos. O cuando estaba en abrir, ¿no? Cuando estaba en abrir es que yo seleccioné aquí una parte, ¿sí? Entonces aquí podemos ir viendo todos aquellos pasos que nosotros hacemos. Podemos ir y volver de una forma, podríamos decir que más práctica, aunque obviamente que yo puedo decirle acá deshacer, rehacer, pero muchas veces uno como que quiere ver, venga, qué fue lo que yo hice acá, qué efecto apliqué, en qué momento de pronto ya me comenzó a sonar mal, bueno, en fin, entonces el panel historial les va a servir mucho para devolverse en los pasos que están trabajando.